No quiero ser eso, yo quiero ser el man que toma decisiones. Me acuerdo que en Singularity Peter Diamandis decía, ¿no? Dame un problema que tenga 1 millón de personas y te va a dar un negocio de millones de dólares, ¿no? En el hypergrowth, tampoco me toca hablar mal, pero en hypergrowth mal que bien, o sea, tienes permiso para gastar. Pero cuando estás en el otro modo de supervivencia y crecimiento, tienes que ser eficiente y además seguir creciendo. Paga bien, trae el mejor talento que puedas y contagia una visión. Yo creo que eso es lo principal, o sea, trabajar con mucha gente talentosa te marca y te hace subir la barrera. O sea, si queremos que Latinoamérica esté en el mapa, si queremos que Colombia, que Perú, que Chile, que México sean mejores países, o sea, yo creo que eso va, hay un lado que es la minería y lo tradicional, pero, o sea, la oportunidad está en la tecnología y los países, los gobiernos, los inversionistas, las corporaciones ya están entrando más ahí. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación Sin Barreras. Hoy me acompaña Lucho Delgado. Bienvenido, Lucho. ¿Cómo estás? Bien, Jaime, muchas gracias. Encantado de estar aquí. Bueno, has estado metido en el ecosistema de startup muchísimo tiempo, igual que yo. He visto, o te sigo bastante en redes sociales. Ha sido la manera como he mantenido actualizado en todos los diferentes roles que has tenido en el ecosistema de startup. Pero lo interesante es que no arrancaste en el mundo startup, sino en el mundo corporativo. ¿Qué fue lo que hizo esa transición de querer decir, ¿sabes qué? El mundo corporativo, por más que pueda ser muy cómodo, me quiero aventurar a emprender startups. Claro, Cuéntanos un poquito de tu journey. de una, ¿no? A ver, creo que se resumiría en una palabra, en impacto. Entonces, respuesta corta, impacto. Respuesta larga es cuando estás en el mundo corporativo y luego de un tiempo, vas haciendo tus proyecticos, vas ascendiendo, ¿no? Había un track en el grupo Scotiabank como para avanzar ahí. Pero te das cuenta que la velocidad a la que vas es una, buena, mala, no sé, una velocidad, y tú quieres ir más rápido siempre, uno. Y dos, la autonomía que tienes para hacer las cosas no siempre es tan como la que quisieras. Entonces, la mezcla de esas dos cosas te dicen que entonces el impacto que puedes generar va a estar muy limitado o va a tener un slowdown ahí, ¿no? Entonces, con muchos miedos y mirando que, esto te hablo de 2014, que eso tenía mucho futuro, porque miraba cómo estaba la cuestión en San Francisco, cómo estaba Israel. Yo decía, esto va a pasar en algún momento, esto va a explotar en algún momento. Creo que aún no explota como debería en Latinoamérica, pero o sea, dije, esta filosofía de Jeff Bezos de qué pasaría a mis 80 años si me arrepiento de hacer esto, y yo pensé eso y dije, vamos a darle, hermano. Y nada, renuncié, me lancé pensando en hacer una startup primero, pero siempre, digamos, como una consultora, ¿no? Que en ese momento yo no sabía, en verdad era ignorante, todavía creo que soy ignorante en muchas cosas. Era una consultora UX, Ajá. pero en ese momento no, UX, User Experience en Perú era pues nulo casi, ¿no? Total, entonces me lancé, digamos, ahí disclaimer fue como que lo hice bien, riesgos controlados. Dije, voy a tener un año de mis ahorros con lo mínimo y básico que necesitaba, Claro. como ramen profitable o algo así, o sea, era Claro. lo mínimo que necesitaba como para poder subir un año. Y yo me hice mi promesa en que si en un año no puedo levantar algo desde cero, pues no merezco ser emprendedor y voy a regresar al mundo corporativo, hacer lo que sea. Y menos mal prendió ahí esta consultora, pues, ¿no? Excelente. Cuéntanos un poquito, incluso antes, de dónde vienes, de qué ciudad eres, cuál ha sido tu crianza que te llevó a tener este bichito más emprendedor. De una. Entonces, primero, arequipeño, o sea, peruano, arequipeño. Ya se te salió, ¿ah? Arequipeño primero. Eso. Total. Y es como, o sea, familia criado en los 80s, 90s. Situación difícil para el Perú, ¿no? O sea, en esa época, ¿no? Pre-Fujimori y todo ese, y Fujimori y toda esa Sí. cuestión, antes de que la cosa empiece a avanzar. Mi mamá era, o sea, docente de niños especiales, entonces siempre tuve esa vocación o, digamos, estar muy cercano a la capacidad y la vocación de servicio. Mi papá emprendedor, una constructora, pequeña constructora en Arequipa, y digamos, esa mezcla de ver a mi papá siempre él solo avanzando las cosas, quedándose hasta tarde, haciendo planos, más la vocación de servicio de mi mamá era como que, o sea, yo creo que puedo hacer algo que sea distinto, que marque la diferencia en el mundo. Y venir de una ciudad chiquita y cuando vas de viaje al extranjero sí te das cuenta que, o sea, el mundo es muy distinto a lo que uno vive en su cuadra, ¿no? En su pueblo. Y lo que siempre, cada vez que voy fuera, me cuestiono es esta gente tan exitosa que hace cosas grandes, es ¿por qué nosotros no?
o sea, qué nos falta a nosotros, ¿no? Y nada, esa inquietud siempre la tuve y pues eso me empujó, ¿no? Es eso que acabas de mencionar digamos, cuando uno sale a otros lugares, te das la sensación de que ahí sí están aspirando a hacer cosas mucho más grandes, mucho más trascendentales, con mayor impacto. Eso lo sentí por primera vez en Silicon Valley. En el 2010, que tuve la oportunidad de ir a un programa becado, se respiraba otra vibra. Todos tenían unas aspiraciones a hacer cosas mucho más grandes que conllevan con mayor riesgo, pero que están dispuestos a hacerlo múltiples veces porque eventualmente les iba a ligar, ¿no? Y ese mindset creo que todavía cuesta un poco traerlo a América Latina y cuando se dé, es creo lo que tú dices, vamos a parecernos un poquito más a estos hubs como los que hay en Silicon Valley o en Tel Aviv, Total, en otras partes del mundo. total, 100%. Entonces, bueno, trabajaste en Scotiabank, decidiste que el mundo corporativo no era para ti, armaste tu consultora, pero ¿qué vino después? No te quedaste haciendo la consultora por Claro, siempre. claro. Entonces, la idea era armar una startup y todos los errores que uno puede hacer de first time founder es, no tenía muchos amigos que crean tecnología. Yo estudié ingeniería de sistemas, pero Sí. no soy developer. También soy ingeniero de sistemas. Conozco todo, pero pues no programo. Estamos en la misma. Lo que aprendí de programación lo aprendí después de incluso de terminar Eso, la universidad. literal, totalmente. Entonces, de los pocos amigos que tenía, les planteé ideas, juntémonos, y solo uno como que dijo, bueno, vamos. Un chico mucho menor que yo, bueno, 5 años menor que yo, creo, en la Universidad de Lima, y trajo a su combo, su grupo de amigos. Entonces eran 3 ingenieros de la Universidad de Lima, ingenieros de sistemas, bueno, último año, y un como ingeniero mal formado, pero con pensamiento administrador y de management. Claro. E hicimos una plataforma de como que 2015, el Airbnb de espacios, para alquilar espacios como para hacer este podcast, así. Claro. Pero es una locura. O sea, en ese entonces uno se emociona y cuando te contacta gente por medios o tienes tus primeros usuarios, es bacano. Pero la verdad, si hoy es un poco difícil conseguir digamos, un Airbnb, Ujú. es hasta 3 clics, pero no es tan sencillo. En 2016 nadie iba a dejar entrar a su casa a un extraño, ¿no? Menos aún con el soporte respaldo se llamaba Findea. Entonces era como que fue interesante, Guaira casi vi el term sheet, nos pasaron todo, quedamos, no sé cómo era el proceso, pero al final no nos invirtieron, no nos aceleraron, pero fue bien interesante todo ese proceso y dije, no, yo acá es donde tengo que estar. Pero no funcionó. Hicimos eso por un año y literalmente 0 clientes, bueno, un cliente o 2 clientes, 0 revenue y por acá no va. Entonces, así como hay que saber cuándo entrar, hay que saber cuándo salir, ¿no? Claro. O sea, me imagino que te debe pasar esto que ahora tú lo miras hacia atrás y dices, todas las señales estaban ahí, todos los errores eran clarísimos, pero en esa época no había mucho soporte, no había muchas otras personas haciendo emprendimientos, no tenías otras startups exitosas a las cuales podías ir, tocarle la puerta y decirle, mira, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿No? Total. Y por otro lado, también yo, o sea, me acuerdo de Portafolio, de tu hermano, me Sí, acuerdo de la sí. gente de Chasqui, los manes de Dilo, que luego fue comprado por Rappi. Así es. O sea, mucha gente que yo en ese entonces miraba y decía, o sea, yo me ponía a pensar cuando no nos seleccionaron y decía, es que estos manes no son mejor que yo. Bueno, de repente lo son, pero o sea, yo puedo competir con ellos. O sea, digo, ¿por qué no? No, claro, o sea, al final no es un tema de que, oye, no tengo los skills, es que, no sé, probablemente no estoy haciendo lo que el mercado necesita, no he caído en una oportunidad que sea suficientemente grande, me estoy quedando con algo que quizás no debería existir. Entonces, ¿qué fue lo que te llevó a buscar otro camino? Entonces, como ya vi que no había clientes, que esto iba a ser muy, o sea, muy difícil, decido pues renunciar, o sea, cerrar esa vaina. Seguía con la consultora y estaba aprendiendo la consultora. Y ahí tuve un punto clave para esos early days, digamos, de mi camino, que también me fui por primera vez a San Francisco, a Silicon Valley. Y fue chévere porque hice mi propio tour, pero yo, nuevamente, esos retos que uno tiene, voy a hacerlo con mis propias manitas. Y empecé a contactar a todo el mundo. No sé si a ti te mandé mail por ahí 2016, pero en junio de 2016 me fui y visité Airbnb, Uber, Facebook, bueno, Instagram que recién lo había comprado, Google, IDEO. O sea, me hice mi tour de Silicon Valley por 10 días, solito, o sea, con mis cosas, LinkedIn, cosas así como que... A eh, mochilear a Silicon Valley. Está o bueno. sea, porque es carísimo, es Es carísimo. carísimo. No sé si lo he contado en un momento en este podcast, pero cuando me mudo con mis socios a hacer acelerados en San Francisco, compartíamos entre los cuatro un solo departamento, eran 2 habitaciones y teníamos que acomodarnos ahí y pagábamos creo que como $4,000 entre todos al mes. Y luego cuando había que ajustar, varios ya no podían estar ni siquiera en Estados Unidos, yo que era el CEO tenía que estar ahí y compartía una casa con otras 12 personas
y solamente en mi habitación éramos 6. Éramos 3 camarotes está arriba, compartiendo un baño. Y siempre estaba la luz prendida porque, claro, la gente iba, entraba, habían indios, coreanos, alemanes, todo. Y ahí es donde al inicio me costó, pero luego podía dormir con luz, Claro, bulla, no, con ya. todo. Se adapta, Pero, uno se ¿y adapta. cuánto? Y pagaba $800 al mes. O sea, Carísimo. era carísimo. Una locura. Ni siquiera estabas en el corazón de No, no, Silicon no. Valley, estabas en una casa en Santa Clara. Lejitos, digamos. Pero en el valle, digamos. Pero cuando uno necesita estar en el lugar correcto, se tiene que Se adapta. adaptarse, comerse esas incomodidades para estar ahí. Total. Un viaje fue muy bacano, inspirador. Fue donde yo dije, oye, esta vaina, o sea, ¿por qué no? O sea, Sí. ¿por qué no? ¿No? O sea, y empecé a hacer cosas y a mover más ecosistema. Esto de Give First, cuando lo miras ahí, o sea, yo muchas oficinas, o sea, la de Uber, en LinkedIn, visité porque había un evento en Eventbrite, Sí. yo no sabía cómo entrar, me metí al evento y le decía a alguien, oye, mira, yo vengo desde Perú, ¿qué es Perú? ¿No? O sea, les Claro. explicaba Latinoamérica, vengo así, ya creo que estaba enseñando en la UPC, creo, vengo de una universidad latinoamericana, quiero transmitir la cultura, bueno, ven para acá. Y ahí pues casi todas tienen estos almuerzos o cosas gratis, me invitaban a un cafecito o algo y me contaban cómo iba, ¿no? Yo con mi inglés masticado, feliz, ¿no? Entonces era como Disneylandia para mí, ¿no? Entonces fue algo muy bacano. Y ahí es donde empiezo a aplicar, dije, yo tengo que estar más cercano a esto. Y empiezo a aplicar a becas, situaciones, programas, lo que sea, para estar más cerca a los grandes, digamos, ¿no? Y en el 2017 ahí gano, bueno, soy seleccionado para el MIT Entrepreneurship Bootcamp, así creo que se llamaba, ya no existe esa Buenazo. vaina, Sí. en Brisbane, en Australia. Y eso también, o sea, juntarte con gente, digamos, y con profesores top los números top 3 del mundo, te cambia la visión también, ¿no? Entonces, eso fue como que un boost a la hora de, bueno, fracaso, Sí. cierro mi consultora, Sí. sigo o qué Sí. hago. Y no, vamos para adelante, ¿no? Mira, a mí lo sorprendente es que tenemos muchísimos paralelos. Ambos somos ingenieros de sistemas, Eso. ambos hemos salido del mundo corporativo bien temprano, diría yo, para poder emprender. Yo también arranqué una consultora bien al inicio de tecnología y después me enamoré del mundo startup Eso. a raíz de ir a Silicon Valley a un programa donde una universidad y alumnos y profesores te van enseñando lo que es este mundo y terminas enganchadísimo. Total, total. Sí, también viste Singularity, que fue muy bacano. Bueno, Y eso, claro, y eso fue uf, después, pero es sí. increíble cómo cuando vas ahí, Ajá. tu cerebro cambia Eso. de chip inmediatamente, Es, ¿no? es realmente increíble. Yo creo que o Sí, sea, ese mindset, o sea, sí, la verdad no todos van a poder ir a San Francisco o a Tel sí, Aviv, ¿no? O sea, sí, 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 pero el mindset, y mientras más gente acá tenga sí, ese mindset, sí, creas tu propio, o sea, yo creo que no hay que copiar lo que hacen ellos, porque es muy original, muchas cosas se han unido para que se cree ese Silicon Valley, ¿no? ujú, Pero el propio Perú ese innovador, el Perú emprendedor, ujú, tiene sus propios componentes, pero ese mindset es uno de los componentes. No sé qué otros componentes haya, pero ese es sí, uno. O sea, crecer, pensamiento de ir siempre a ganador, a grande, a que siempre podemos más, cómo podemos hacerlo mejor. Yo creo que eso tenemos que tenerlo siempre, ¿no? totalmente. Entonces, a raíz de este bootcamp, o sea, un poco, ¿cuáles fueron tus principales aprendizajes? ¿Qué fue lo que sacaste que te transformó tu manera de pensar? Uno que era, o sea, el software se comió el mundo y Mm, yo siendo en el corporativo, yo ujú. no quería ser me acuerdo clarito a mi jefe, le decía, yo no quiero ser el choche de sistemas, porque en el 2014, 13, 15 era, o sea, la tecnología no era tan valorada como es hoy en día, ¿no? Claro. Era como que el área de sistemas ahí, todos son introvertidos, y yo decía, yo no quiero ser eso, yo quiero ser Sí, el man que toma decisiones, sí, si no te hubieras quedado instalando software en el sótano de literal, un banco, literal. así arranqué yo. Sí, sí, sí. Y dije, o sea, no, o sea, tengo que moverme a este lado. De repente no la parte de coding que intenté, pero pues no estoy, mi cerebro no está diseñado para eso, pero sí en producto, ¿no? Y ahí Ujú, aprendí que era, o sea, que se gestionara el producto y que no era como que pantallitas y lanzamos y la gente mágicamente se suma. No, claro, hay una lógica detrás, ¿no? claro. Y ahí empecé sin saber que existía product management, empecé a pensar y a trabajar en producto. Ya estaba con UX, Ujú. ya hacía research, ya pintaba pantallitas, ya prototipaba y dije, acá es, me quiero quedar aquí. ¿Y esa fue un primer trabajo o Ajá. cómo si es que caes en ese rol? O sea, mi consultora, que se llamaba Lapsus Innovation y Ujú, era una consultora de gestión de la innovación en ese entonces, que pues, no había otro mejor nombre. sí. Gestión de la innovación me parece o sea, es como que todo mal, pero bueno, Es bien amplio y ambiguo a la misma vez. total, total. Pero tenía mis clienticos, empezó a crecer poco a poco, ¿no? Y la lógica de ir a Silicon Valley y la lógica de estar en MIT era esa, es como que al final tú necesitas, si mis clientes eran medianas, grandes empresas,
tipo los San Fernandos, Ajá. los Unique, los Jambal, estos de aquí. Sí. Entonces, pues al inicio era yo solo y mi equipo era muy chiquito, entonces, ¿por qué te contratarían a ti si no tienes nada atrás? O sea, ¿cuál es tu soporte? Sí. Entonces, al menos tener una pizca de esto, de MIT, de Silicon Valley, de ID, como que hace que la gente diga, bueno, este man algo nos puede aportar, ¿no? Entonces, era mi propio empleo y eso, conseguir clientes, y ahí inicio un poco con LinkedIn, o sea, contactar en frío, crear contenido. No es lo que soy, era Sí, antes, sí, creo que era una ventaja temprana, ¿no? Muy poca gente posteaba de las cosas que hacía realmente. sí. Y yo siempre tenía, o todas las semanas o cada 15 días, un workshop, el cliente tantos, y eso como jala a la gente, ¿no? Sí. Y también contactaba a personas, gerentes de marketing, de capacitación, de lo que Por, fuese, por ¿no? eso te decía más temprano que siempre te vi muy activo Sí. en redes sociales, en particular LinkedIn, Ajá. mucho antes de que se volviera esto trending de hay que Ujú. postear todo y mostrar, porque ahora tienes empresas que te hacen el PR o Eso, te crean el content, claro. como que, no sé, lo has venido haciendo desde bastante tiempo Sí, y es como lo que mencionaste hace un rato, el Give First. total. Vamos, darse el Ujú. ecosistema y mágicamente todas las cosas funcionan. Sí, sí, y te diría más del 70% de mis clientes en el 2016, Ajá. 17, 18 venían por LinkedIn. Y siempre hay alguien que te escribe un comentario, qué chévere lo que haces, cómo funciona. Y ahí Ah. haces la relación. Y yo creo que soy malo vendiendo, pero vendo. Y ahí inicié a romper cosas, a simplemente intentar vender servicios, ¿no? Y creo Claro. que más o menos me fui bien. Y bueno, ¿hasta cuándo estuviste haciendo Lapsus? 2021 más o menos. O sea, Ya. fueron casi 7 años de mi Sí. vida increíbles. Nosotros, Google nos invitó a su Spring Conf, IDEO nos invitó a su Summit en Silicon Valley de Open Innovation. eh, brindamos servicios en Paraguay, en Colombia, en Bolivia, en Costa Rica. Ajá. Mi primer cliente fue en el 2014, cuando todavía estaba en el grupo Scotiabank, Ujú. y fue en Ecuador. Mi segundo fue en Costa Rica. O sea, fueron años increíbles, de mucha apertura, mucho crecimiento, pero yo decía, quiero más impacto, y ya en medida que te haces viejo, tú dices, el impacto no es solo... Yo creo que dar trabajo a una sola persona, eso genera impacto. Sí. Donde no hay empleo y pones un empleo, eso genera impacto. Pero en un punto dije, yo quiero impacto que sea algo más en magnitud, Mm, en cantidad, claro, ¿no? escala. Entonces, 1 millón de personas, 10 Claro. millones, ¿por qué no? Creo que ese es el mindset que seguramente lo Sí, has chapado de Silicon Valley. ajá. Me acuerdo que en Singularity Peter Diamandis decía, ¿no? Dame un problema que tenga 1 millón de personas y te va a dar un negocio de millones de dólares, ¿no? O Total, sea, total. Y eso, ¿no? O sea, y dije, pues mi consultora, un momento fuimos 6 personas, todo bien, ya había pasado pandemia, fue duro, porque sí, nosotros brindábamos pues. servicios presenciales, migrar al online nos fue duro, lanzamos Mm, nuestra Lapsus School, todos los errores nuevamente claro, de claro. e-learning y de Pero todo. ahí sobreviviendo, o sea, en Sí, sí, modo founder. Sí. avanzando, avanzando, y ahí dije, mira, es que hay dos caminos. Tú quieres hacer mundo startup y quieres hacer productos digitales, hay dos caminos, ¿no? Sigues aquí y pucha, presionas y push hasta que logres algo, o vas a una compañía que tiene estos componentes, Mm, aprendes y luego la haces. claro. Entonces ya estaba 7 años, dije, bueno, ¿qué serán? ¿14? ¿Serán 12? Dije, no, bueno, vamos a probar el otro camino. Y la pausé pensando ilusamente que luego de entrar a una empresa iba a poder hacerlo con un socio o no sé, Ujú. hacer algo ahí. La pausé en fines de 2021. O sea, cero, ya a los clientes les decía, ya no voy a hacer esto, ta, ta, ta. Y en marzo de 2022, bueno, después de una búsqueda durísima de trabajo, yo sabía que en Perú era muy difícil. Sí. Había Crean, había otros más, pero era Claro, muy la oferta difícil. de startups en Uf, Perú no era tan amplia. no era tan Sí, amplia. sigue sin ser tan amplia, Total, total. desafortunadamente. Ay, pero Pero por eso hay espacio para crecer acá en Perú, vengan. sí, total. Acá hay un mercado, ¿no? Sí. Y entonces yo sabía que era o en México o en Colombia. Y bueno, en marzo de 2022, gracias a Dios, Fruana me hizo una oferta y me uní a Fruana, que era un scale-up, ¿no? A ver, cuéntame un poco de Fruana, después vamos a entrar al término de por qué Scale Up, Sí. pero ¿qué hace Fruana? Fruana hoy solo opera en Brasil, en ese entonces opera en México y en Colombia Ujú. y Brasil, y básicamente era como un Rappi, pero para restaurantes. Entonces, básicamente, una persona que está, un dueño de restaurante, tenía que levantarse 4 o 5 de la mañana, ir a la central de abastos, si no tiene auto, alquilar un auto, porque los restaurantes no compran 2 kilos de manzana, naranja, arroz, no compran mucho para toda la semana. Mm, Entonces tenía que hacer todo eso, regresar, estar corriendo, perder tiempo de su familia, cocinar antes de las 11, 12, y era una locura. Fruana, traes una aplicación, tú pedías y te traía el pedido al día siguiente. mm, Entonces eso es lo que hacíamos. Un periodo de crecimiento enorme. Mi primera, o sea, trabajo en Scale Up, claro. una locura. O sea, tienes que hacer lo que te toca hacer siempre más rápido y además contratar siempre. Eso hizo que me mudé a Bogotá, luego 5 meses en remoto y luego me mudé a Bogotá y ahí cambió un poco la vida también, ¿no? No, porque ahí, digamos, ya no, el término startup y scale up, ¿no? Se usa bastante porque la startup
medio como que lo atribuí, o sea, lo ponemos como la frase general para toda empresa startup, para toda empresa tecnológica, Ujú, pero normalmente lo atribuimos más al inicio, cuando ujú. recién están medio como que descifrando su modelo de negocio, y Scale Up es cuando ya está en esta fase de crecimiento Total. acelerado. Entonces, ¿dónde es que arranca Frubana? Ujú. En Colombia. Sí, arranca Es uno en de los Bogotá. Bilbao, creo que el socio, el Es founder. o sea, los Bilbaos tienen una vaina que se llama Build Ajá, y uno de los primeros Build fue Fabián Gómez Fancho y él ajá. fue uno de los primeros Ah, mira, que sí, creció la compañía, ¿no? Y bueno, yo no estuve al inicio, sí, arranqué en 2018 y yo me uní en 2022, cuatro ajá. años después. ¿Cuánta gente ya había en Frubana cuando nosotros No, hablamos? era una locura, había creo que más de 1000 personas. ¡Ah, su Frubana, o madre! sea, ya scale up, o sea, grande, ¡Qué ¿no? locura! No, eso fue una locura, un loco así total que yo decía, pero ¿por qué están gastando tanta plata? Y es como que hágale, o sea, hágale, mijo, o sea, contrata nomás. Y yo decía, pues, si no te subes al tren, o sea, puf, Pero era la época donde había todo este excedente de dinero, donde vino Ujú, Tiger sí, y ahí SoftBank y todos a Softbank, meter claro. un montón de dinero en la región. Frubana fue uno de los que levantó Sí. un montón de capital, ¿no? Frubana levantó más de $300 millones. Sé que hoy eso suena como una locura, pero Sí, era un claro. negocio capital intensive. Entonces, Pero yo estuve en el, todo lo que en el año creo que se termina yo invirtiendo. estuve 6 meses en eso. Solo Ya, 6 meses viví ese hypergrowth, porque después, en el 2022, cambió todo. ajá. Y era, crece, pero sé profitable. Y no, Acá, que cuando ya se secó el claro, mercado, ya no hay exacto. más plata, Ya no hay más ahora plata. sí tenemos que ser rentable. Sí. Viví un primer, o sea, no fui yo, pero estuve se comunicaron unos layoffs. Sí. Y yo dije, acá es, literalmente era, esto es la guerra, esto es para tus armas, que no es mucho, hágale, vamos a hacer esto adelante, ¿no? Y es peor, porque en el hypergrowth, tampoco me toca hablar mal, pero en hypergrowth mal que bien, o sea, tienes permiso para gastar. Sí, claro. Pero cuando estás en el otro modo, supervivencia y crecimiento, tienes que ser eficiente y además seguir creciendo. No tanto, o sea, no era, bueno, crecía 17x, 8x, 4x, una locura. Ya, ahora vamos a crecer 1x, o sea, duplicar. Que igual Ujú. es una locura, Sí. pero sin gastar tanto dinero. Y había un equipo increíble, creo que los mejores que he integrado. Habían varios peruanos en Frubana, hay varios peruanos en Frubana. Y no, fue muy interesante, pero esa formación de tienes que seguir creciendo, pero a la vez en las operaciones, ser eficiente, haz tu parte, entender el contexto de la compañía. No, fue una escuela muy bacana. ¿Cuáles dirías que han sido las lecciones más interesantes que has sacado de esa experiencia? Digamos, Ujú. algunas que tú digas, mira, esta es una muy buena práctica y otra que tú digas, esta es una pésima práctica. Sí. La primera creo que es el equipo. O sea, yo creo Ajá. que cuando has estado en empresas desde cero y te ha tocado levantar la nómina con tu tarjeta de crédito y hacer cosas que no se recomiendan, financieramente hablando en todo caso, te das cuenta, o sea, uno entiende, pues yo contrato lo mejor que pueda, pero tengo mi budget, ¿no? Y ahí yo entendí que por eso es importante esto de un capital inicial, porque Ujú, puedes tener el mejor equipo. ujú, Y eso del mejor equipo hace toda la diferencia. ujú. Toda la diferencia. Y no solo es plata, es contagiar de visión, algo Claro, grande, ¿no? claro. Entonces, ese es un primer punto que, claro, como yo era el líder de mi startup y éramos, de mi compañía, mejor mi consultor, éramos 4 o 5, íbamos a ser 8 en un momento. mm, yo hacía lo que podía, pues, decía, pues, tengo 2000 soles más, pucha, esto de aquí y la EPS y esa cuestión. Y después te das cuenta que no, o sea, paga bien, trae el mejor talento que puedas y contagia una visión. Yo creo que eso es lo principal, o sea, trabajar con mucha gente talentosa te marca y te hace subir la barrera, ¿no? Y ahí, antes de transicionar, ¿cómo lograron jalar el mejor talento? Ujú. ¿Era solamente porque la paga era superior a la del mercado o había algún otro atributo que jalaba a los mejores? Yo creo, o sea, los mejores quieren trabajar con gente, o sea, buena y la gente crack y quieren ser retados, o sea, Ujú, quieren trabajar con alguien que siempre los exige, ¿no? Y entonces era la visión de, nosotros estamos construyendo algo gigante, mm, y yo decía mucho eso, estamos haciendo historia. Entonces, ¿quieres venir acá o quieres continuar haciendo las cositas que hacen en la corporación o en la otra startup, ¿no? Entonces, es contagiar visión, por un ujú, lado, ujú. y por otro lado también entender de que, o sea, esto se construye día a día. Entonces, hay mucha gente que sí es crack, pero no está dispuesta a trabajar duro. Hoy está mucho esto de equilibrio vida laboral y toda esa cuestión, Sí, y yo creo que estoy de acuerdo y es importante, pero en un momento de tu vida, ajá, para ganarte ese derecho de tener sí, este sí, sí. equilibrio vida laboral, tienes que trabajar muy, muy duro, ¿no? Claro, Y nadie dice que tienes que hacerlo 30 años de tu vida, pero exacto, 3 años de es, hustle y... es así, te toca. Y lo Sí, otro es, o sea, trabajar duro no significa 14 horas. sí, Sí, pues se toca trabajar 2 horas, pero sí, esas 2 horas es del minuto 0 claro. al 1.59 como un caballo. ¡Pum! Dale, dale, y sacas y ship. Contra enfocado. Total. Entonces, trabajar duro y con el mejor equipo hace toda la diferencia. Eso de traer el mejor talento,
he escuchado de otros que, por ejemplo, dicen, mira, este CTO es un imán para jalar el mejor talento, porque todo el mundo quiere trabajar Exacto. con esta persona o aprender de esta persona. O sea, la- mucha gente, o sea, yéndome a los clásicos referencias de Silicon Valley, ¿no? Steve Jobs era, eh, como todo el mundo ha dicho, un pésimo jefe que te gritaba, Sí, te claro, denigraba, todo, claro, pero todo el mundo quería trabajar para él, porque total, tenía esta capacidad de atraer a la mejor gente y aprendías mucho de total. estar con él. Entonces ya, ese es, digamos, de los aprendizajes que sacaste del positivo, ¿no? Ujú. El jalar mejor gente. ¿Cuáles quizás eran alguna práctica que tú dices, pucha, esto mejor no se debió Sí, haber hecho? sí, aquí, o sea, te hablo de mi perspectiva, o sea, Sí, 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 por favor. lo que realmente es, hay que preguntarle a Fancho, a la gente que estuvo ahí, pero bueno, desde mi perspectiva creo que se creció muy rápido y se dejó de tener o sea, tener escasez para seguir siendo innovador. Mm, O sea, cuando tienes presupuesto, o sea, pues básicamente dices, bueno, hágale y hacemos esto, lo otro, y si no, probamos otra cosa, ¿no? Em, pero yo creo que a veces sí toca ser muy, o sea, tener el presupuesto muy medido y aguantarte un cachito a veces para ver cómo lo podemos resolver si no tuviéramos esta plata. Y ya, si es que no lo puedes, pues le das, ¿no? Hay problemas que resuelven con plata y otros problemas que no se resuelven con plata. claro. Se resuelven con digamos, cabeza, con hustle, con probar muchas cosas rápido. Entonces yo creo que se creció muy rápido y se gastó mucha plata. El equipo era de más de 2.000 personas. Eso ya te dice algo que dices, pero como un scale-up, ya está bien, no startup, un Sí. scale-up de más de 2.000 personas. No sé, no lo sé. Men. Y alguien, digamos, trajeron gente que había estado en alguna otra startup que ya pasó por ese proceso, porque me imagino que como primera vez y Ujú. pasando de 0 a 2000, Sí. o sea, ¿cómo haces? Bueno, fueron 4 o 5 años, no fue tan sencillo, Pero eso es un montón, pero es igual. mucha gente. Entonces era, la gente vivía contratando y contratando. Había un equipo de people de, no sé, 20, 30 personas. Es que muchos te dicen, o sea, Ajá, yo contraté a mis 10, 20 primeras ajá, personas y pude mantener la cultura, el estilo de trabajo, pero eso. cuando ya estás en 100, Sí, 500, o sí, sea, sí. ¿cómo haces? Ya no conoces a nadie. Sí, sí. No, era súper difícil y aparte 2 idiomas, ¿no? O sea, portugués, y culturas que yo sé que todo el mundo dice, no, pero México y Lima y Bogotá o los 3 países tienen sus similitudes. No, o sea, son muy similares, pero tienen sus cosas especiales cada uno. El Sí, colombiano es súper trabajador. En México la gente es muy pegada, que yo quiero un trabajo tipo por la cercanía a Norteamérica, sí. entonces pues es distinto. En Brasil es otro mundo, entonces esa parte de la cultura también era complejo, ¿no? Claro. Pero bueno, yo creo que las cosas no se hicieron mal. Yo creo que nos tocó. O sea, No, o sea, claramente, cuando uno está ya, cuando ya pasaron las cosas, claro, uno mira hacia atrás y es como que, ay, era lógico, ¿no? Pero eso, en el claro, momento, tú mirabas a todos los costados y todo el mundo estaba haciendo lo mismo. Es como exacto. que todo el mundo está levantando la mayor cantidad de plata Sí, posible, valoraciones altísimas, porque el mercado te lo ofrecía y los inversionistas te lo tiraban en la cara y te total. exigían, crece rápido. O Ujú. sea, Y yo me emputo mucho cuando la gente habla, todos somos general después de la guerra, ¿no? eso, Y entonces es como que, no, pero hicieron esto y lo otro. Es que, o sea, yo estaba ahí sí, y yo veía gente talentosa, sí, crack, sí, que estaba no sé, en Nueva York, en bolsa, y se vino a abandonar esa vida cómoda acá, a emprender desde cero, sí, cargando cebollas, sí, naranjas, sí, sí, haciendo lo mejor que podía, cagándolas y con cosas buenas. sí, Y yo veía, esas personas no están en un yate, no están emborrachando todos los días, nada que ver. La gente que piensa que no, se tiraron la plata, no, no es así. La gente hace lo mejor que puede con lo que tiene sí. y nos tocó, ¿no? Hay muchos cierres y va a seguir habiendo cierres de startups. El modelo es así. Así funciona. Y básicamente yo entendí de que detrás de un layoff o detrás de un quiebre de una startup hay muchas historias que lamentablemente no pueden ser contadas, pero yo valoro mucho y, en verdad, mucho respeto a los founders o sea, que continúan Así siendo algo es. pequeño o también los que se quiebran, porque es algo muy duro y muy Así es. complejo de entender. Así es. Bueno, me atrevería a arriesgarme, a equivocarme, pero claro, creo que este primer episodio Ujú. donde hubo mucho dinero, mucho crecimiento, relaciones y luego tener que retraerse, fue una de las primeras veces que pasa en América Latina. Ajá. No sé, me imagino que Silicon Valley podría haber pasado ya en más de una ocasión, pero siento que es medio como que una especie de ciclo, Ujú. ¿no? Entonces, hoy día estamos en modo ahorro, crecer, rentable, pero cuando haya más inyección de capital, ¿crees que regresaremos a ese formato y nos olvidaremos de los aprendizajes? ¿O es Ujú. que simplemente es un ciclo natural de Ujú. nos ponemos en modo agresivo, Claro. modo rentable, modo agresivo, modo rentable? ¿Qué Ujú. opinas? Yo creo que sí es un ciclo, pero ojalá no nos olvidemos de los aprendizajes. Lo, Mm, lo que va a suceder es de que, o sea, había un gráfico, hay varios gráficos, pero hay uno en que, o sea, tú comparas China, comparas India, que tienen, o sea, 10 años, 15 años más que Latinoamérica, ujú, y el capital hasta al menos hasta el 2024, creo,
2023, que se había inyectado a la América Latina versus estos, no era ni el 2%, ni el 5%. Y versus Estados Unidos, no, era una locura, era 0.0x%. Entonces, ya, ¿no vamos a llegar nunca a esos niveles? No, tampoco. Pero triplicarnos, yo creo que hay todo el espacio del planeta. O sea, en 2040, o sea, va a haber otro episodio en el cual nos toca, o sea, ser agresivos, ¿no? Y poner, o sea, si queremos que Latinoamérica esté en el mapa, si queremos que Colombia, que Perú, que Chile, que México sean mejores países, o sea, yo creo que eso va, hay un lado que es la minería y lo tradicional, pero, o sea, la oportunidad está en la tecnología. Y los países, los gobiernos, los inversionistas, las corporaciones ya están entrando más ahí. Y no hay otro camino, o sea, yo no veo un camino donde esto siga creciendo, con sus bemoles, con sus cuestiones, pero, o sea, va a seguir creciendo. Y ojalá no nos olvidemos de estos aprendizajes. Ojalá sepamos que realmente, pues, hay que ser mesurado, hay que tener plata, pero no hay que gastársela toda, o en todo caso, paso a paso, por objetivos, y sobre todo tener en Perú, ¿no? El chip de que hay mercados y hay negocios en los cuales solo Perú es suficiente como para hacer hasta $1 billion company. O sea, hay espacios ahí, ¿no? Pero sacando eso, la gran mayoría de espacios tienes que pensar, ¿no? Digo, desde el día uno en que tienes que irte a Ciudad de México, a Bogotá, a donde sea, porque no da. O sea, los números no van a dar, ¿no? Y si quieres ganar plata, no te va a dar solo en Perú, ¿no? O sea, en la mayoría de los casos. Entonces, ese chip de crecer, pues nos va a tocar implementarlo, ¿no? Súper. Continuando con tu historia, entonces, Frubana entra en un proceso de reestructuración, se enfoca solamente en Brasil, y ahí tu posición, tu puesto, desaparece. Sí. ¿Qué fue lo que sucedió? En ¿Cómo te enteraste? Sí, en marzo de 2000. Bueno, yo me enteré porque, o sea, yo tengo contactos aquí y en muchos lados, y de personas de México me escriben y me dicen, ¿cómo así que han pausado la compra de food, ¿no? O sea, el procurement. No sé, y me pasaron un screenshot y dije, esto no es normal, porque cuando, o sea, tú vives de repartir comida y dejas de comprar comida, o sea, yo ya me la veía porque se tenía como que 18 meses levantando y no se había levantado lo que necesitaba. Claro. Es un negocio de capital intensive, entonces no necesitaba $20 millones, 10 millones, no sé, necesitaba pues, más de 50, y estábamos en la sequía más sequía de las sequías. Entonces yo dije, 6 meses no va a dar, 12 meses no va a dar, y en el mes 18 digo, algo va a pasar. Y cuando envían eso dije, no, ya está esta cuestión. Yo justo había arrendado un nuevo departamento cerca de la oficina, todo. Yo estaba all in, como toda la gente que estaba en Fruban, digamos, en puestos de leadership, estaban all in con todo. Creíamos que esto, y creo que todavía puede dar, solo que pues va a demorar un tiempo. Sí, claro. Y tenía un one-on-one con mi jefe que me lo mueve. 2 días después, un día después. No, me lo adelanta, perdón. Ah, ya, sospechoso. Sospechoso. No, yo ya sabía qué pasaba, y recuerdo que, o sea, como este layoff hubo 2 layoffs antes, uno grandecito y otro mediano, sacaron mucha gente de tecnología. Y cuando me mueve eso, y no, acá es, yo sé, y cuando entro a la reunión me dice, o sea, me acuerdo mi jefe, Andrés Sarmiento, me decía, ¿quieres un café? Y él no toma café, o sea, él no es así de esas cosas, y es como que, Andrés, yo sé que es esta vaina, yo sé cómo es la cuestión, tranquilo. Y lo vi y me dijo, gracias, Luchito. Te lo voy a hacer fácil, te lo voy a hacer fácil. O sea, yo vi que lanza. como que se le quitó un peso de encima, y nada, pues mi posición desaparecía junto con otras 1.500, creo, en los 2 países. Sí. Se cierra Colombia, se cierra México, se enfoca solo en Brasil, y a mirar para adelante, pues, ¿no? Wow. Pucha. Claro. Claro, cuando escuchamos estos Legos gigantes, pues como de 1.500 personas que salen de un Microsoft, es el 1%, 2%, claro. No sé cuándo, es chiquito, ¿no? Pero acá se te fue 3/4 de la empresa. Durísimo. Fue durísimo, ¿no? Pero bueno, o sea, ese año para mí fue complejo, ¿no? Sí. En enero falleció mi mamá, tuve un primer despido, o sea, mi visa en Colombia está relacionada está de la amarrado empresa. con tu... Entonces, cuando o sea, no iba a ser inmediato, pero en un momento iba a dejar de existir Frubana SAS, porque pues ya no funcionaba, ¿no? O en todo caso, yo no podía tener esos empleados, entonces mi visa no podía ser sustentada por esa empresa. Entonces yo pensaba que tenía, bueno, tranquilo, tengo hasta agosto, y no, averigüé y tenías 30 días, perdón, a cuando se liquida la empresa, que no sé cuándo iba a suceder, para que tengas que sacar una nueva visa. Y estaba con todas encima, mucho estrés, buscando trabajo, y fue un año muy duro, pero estoy súper orgulloso de cómo lo pude manejar. Claro. O sea, no fue sencillo, pero hubo un aprendizaje, mucha resiliencia. ¿Te cayó todo al mismo tiempo? Y muchas cosas más, o sea, me robaron, fui a Santa Marta, me robaron, o sea, yo te podría contar, de enero a agosto, cada 15 días algo malo, yo decía, un montón de veces. Tienes o sea, esto está pasando por algo y tienes que entender el algo, más que la parte de la emoción y pues, lo duro que es, y las lágrimas. O sea, creo que 2024 es el año que más he llorado en mi vida, y creo que el que más voy a llorar en mi vida. Pero
pues tienes que entender por qué pasan estas cosas y cómo haces para move on. O sea, y tienes que aprender a que cuando tú estás hecho pedacitos y vuelto nada y no te da, estás roto por dentro, Sí, pues agarras tus pedacitos, sí, duro y todo, sí. pero sigues caminando. De repente no podrás correr, Mm. de repente no podrás pues caminar, te tocará gatear o arrastrarte, pero nunca te quedes parado. Tienes que avanzar, ¿no? Entonces, ese es un gran aprendizaje que tuve ese año. Eso, creo que a veces hay muchas personas que se quedan sin trabajo o están estancados y quieren como que reflexionar, qué voy a hacer, qué voy a hacer. La mejor cosa que me ha funcionado a mí en eso es empezar a hacer algo, Total. lo que sea, por más chiquito que sea, es el accionar Ujú. te va gatillando la solución. Vas Total. viendo lo que hay adelante. Total, total. La acción genera información. Buena, Ujú. mala, pero información. Así Si te es. quedas parado, no hay información. Entonces, esa Exacto. información te va generando como rutas. Sí. Te puedes decorar en una ruta, pero vas avanzando. Y mal que bien, o sea, te das cuenta que es mejor seguir caminando. Ujú, O sea, puedes quedarte maldiciendo en la oscuridad ujú. o puedes encender una pequeña velita y seguir avanzando. Elige el segundo. ¿Y cómo fue entonces ese proceso? ¿Seguiste avanzando Ujú. y qué oportunidades se te pusieron al frente? O sea, yo lo que sucedió inmediatamente a las 3 semanas, yo empecé a ayudar a mucha gente de Fruana a publicar en mis redes y todo eso, Sí, y sí. había una lista enorme de como, no sé, 300, 400 personas que de Claro. ahí supe al menos Acá hay talento, ¿quién exacto, necesita? supe Sí. de 16, 17 que no pues fue por sus skills, son muy Obvio, talentosos, no obvio. por mí, pero pues pudieron Pero tener le diste visibilidad. algo de eso. Y yo las 3 semanas tuve una oferta de una empresa que se llama Hola Click, que es una Ujú, startup peruana, bueno, ujú. founders extranjeros, pero que opera en Perú y con equipo peruano, y me hicieron una oferta para ser Product Lead. Y entré, y esa fue una de las cosas también duras, entré un mes y no me entendía pues con el equipo, que era cortico, no estaba ya también por un buen momento yo, pero básicamente al mes me dijeron, mira, no, esto no está No eres funcionando, fit. no había fit y hasta acá nomás. Entonces yo fui despedido 2 veces en menos de 2 meses. O sea, en 45 días tuve 2 despidos. Es una locura que tú dices No. esto y te Claro. pega el ego, te pega un montón, pero es lo que te digo, o sea, pues está bien, ¿no? Entonces Sí, luego de eso dije, bueno, ya, ok, tenemos que seguir buscando. sí. No estaba sencillo, pero pucha, empecé a hacer freelos por aquí, asesorías por allá. Mm, Gracias a Dios, como que algunas universidades me contactaron para hacer asesorías y mantenía, pero tenía una línea de tiempo. Era abril, abril casi mayo, y tenía que salir del país. Me vine a Perú un mes, ujú, ujú. uno por lo de la visa y dos porque pues tenía que salir del país. O sea, Sí, pues, sí, sí. y en agosto, en julio más o menos, empiezo a tomar contacto con la gente de Caching, con Christoph y Ujú, luego con Texco, ujú. José Manuel. Y en junio empiezo con ellos, primero como que conociéndonos y mirando en qué los puedo ayudar. Y en julio, si no me equivoco, ya me dicen, ya, vente aquí, pero fractional, part-time. Claro, claro. Empecé a explorar todo el 2024, desde mediados hasta, sí, todo el 2024 casi exploré roles fractional. Es Ujú. decir, cómo te asesoro, cómo trabajo contigo, no full time, pero pues pregúntame, hagamos esto. Y es algo bien interesante. Yo creo que el futuro, hay mucha parte del futuro de los trabajos que va a ser así, Claro. por distintas razones, porque el talento es caro, porque de repente no necesitas a alguien, porque la AI te puede hacer una parte, pero la parte estratégica Claro. quizás... Por ejemplo, el que nosotros usábamos Ajá, en nuestra startup era un fractional CFO. O sea, no necesitas total. un CFO a tiempo Eso. completo, Ujú, pero tampoco no es que lo que necesitas es un contador a tiempo completo. Lo que necesitas es exacto, una persona con visión financiera literal. para que te apoye a estructurarte, a Ujú, analizar o sea, hacer ese rol, sí. pero unas cuantas horas al mes, nada Claro, más. claro, porque o sea, no da los presupuestos para aguantarlo Claro, pero todo. necesitas una persona Eso, talentosa. exacto, Un poquito bueno, de su bueno, tiempo, pero talentosa. exacto. No un junior full time, Ajá, sino una persona talentosa por claro. un poquito de tiempo. Total, es Sí. eso. Y por otro lado, los profesionales también ya están mamados de estar en la misma empresa 3 años, cinco Sí, años, 12 años. Entonces es claro. más chévere tener como 4, 3 Y por por horas ahí y pues, terminas, o sea, primero teniendo un poquito más de flexibilidad sí, y ganando hasta más. literal. O Sí, sea, eso pasó, ¿no? sí. Pero, y entonces yo aprendí ese modelo y en mi perspectiva, porque puede haber muchos caminos, de repente hay gente que lo maneja mejor, Ujú. terminas trabajando más. Terminas trabajando 48 horas, 50 horas. Y yo dije, pues si va a hacer esto, mejor emprendo, ¿no? Claro. La razón por la que no emprendí es que no encontré, y todavía no encuentro el problema que me apasione y que diga, Sí, sí, sí. yo acá entrego la piel y sé que voy a estar acá 12 años, 8 años, lo Claro, que claro. sea. No lo he encontrado, no he encontrado co-founders, aunque ya tengo más, digamos, Sí. personas ahí identificadas. Bueno, Y nunca sabes, dije, todavía es un camino, estamos ¿no? O sea, jóvenes, estamos jóvenes. todavía estábamos jóvenes aún. Y bueno, me uní a Cashin en julio 2024, ¿no? Ya, Part-time, Head of Product. perfecto. Ahí para los que no saben qué hace Cashin, qué es lo que hace la startup de Christoph. Sí, Cashin lo que hace es brinda préstamos escalonados de forma rápida, sencilla,
por ahora solo en Perú. Entonces, Ok. te prestamos 50 soles, nos pagas como 60, 65 con el interés. Ujú. Esto ha cambiado, pero pues te hablo de lo Sí, que claro. conocía. Y si me pagas, te presto 100. Ujú. Me pagas 150 y así, ¿no? Creo que ahora ya empieza en 150, algo así, pero es esto que nos parece una locura para la mayoría de personas que ven un podcast, es cómo así alguien necesita 100 soles para el mes. Y te diría que el 60, 70% de Latinoamérica vive así. Sí, Lo que no, pasa es que nosotros a veces estamos en una burbuja, pero la no, yo he gente visto necesita gente eso. que saca préstamos y son pagos diarios. Literal. Sí, O sea, el sistema financiero, hay muchas oportunidades todavía en toda sí, Latinoamérica. es que es gigante. O sea, Es enorme. claro, estamos más familiarizados con el tema más bancario, Eso, préstamos hipotecarios, tarjeta eso, de crédito, pero hay eso. una gama de O oportunidades sea, fintech ahí alucinante. o sea, Pero digamos que más allá de ese nicho, sí. ¿hay algún aspecto tecnológico que Ajá, lo diferencia? O ajá. sea, por qué son especiales? O sea, Cashin lo que hacía era, Sí, con la poca información que hay y sí, con ciertas preguntitas, sí. corría modelos de Machine Learning para ver Ajá, si es que realmente buenísimo. esto podía tener mayor probabilidad de default o no. Claro, Y ese default siempre estará. O sea, Christoph siempre dice y decía, o sea, depende cómo lo miras. Era como 9-10% de default, ¿no? A veces un poco más, pero en promedio 10%. ujú, Entonces, si tú lo miras como que versus el sistema financiero, no, es una locura, estás tirando la plata, qué sé yo. claro, Pero si lo miras desde el otro punto de vista, el 90% nos están pagando. claro, Entonces, claro. depende cómo lo mires y depende tu visión hacia dónde quieres Así ir, es. ¿no? Y les está yendo súper bien, están creciendo en Perú con toda. Buena, Y no, es increíble, una gran compañía. genial. Y bueno, ¿hasta ahí estuviste hasta cuándo? Hasta, no, ¿cuál enero? Hasta mayo del 2024, hasta hace un par de meses. Porque cambié de trabajo. ¿De 24 o Vein- 25? 25. 25, perdón. 25, Ya sí. uno se queda con... Sí, ya. Sí, Siento que después de la pandemia todos los años sí, se han acortado, ¿no? sí, sí, como que Ya 2025, pasaron 5 años, es como que, what? literal. Sí, No, pero una gran experiencia ahí, muy chévere el sí, equipo, sí, cortico. Ahí sí. nuevamente es startup, pero no ir a hypergrowth, sino como que cuida Claro, tus como que apuestas. anicharse y ser, dominar un Eso, mercado bastante bien antes de querer claro. crecer un poquito Eso. débil. Y cuida tus apuestas, ven que Ajá. inviertes, todo eso, priorizar muy bien, ¿no? Entonces, muy Sí, bacano. sí. Y bueno, ¿sales porque hay una mejor oportunidad o dices, ya sabes que yo ya aprendí o ya hice Sí. lo que tenía que hacer? ¿Qué Lo que fue? yo sé es, es mi lado de la historia, y es la que yo creo que es la realidad, porque eso me la comunicaron, es la compañía estaba sí está abierta a crecer en otros países, Sí, uno de ellos puede ser Colombia, otro sí. Argentina, pero lo que se decidió es, vamos a enfocarnos en Perú. Ya. Y eso requería que Tú yo ya regresaras. regresara a Perú. Y que pues, obvio, este man es peruano, pues eso Sí, creo que es claro. normal, ¿no? Y Pero te ha gustado Colombia. ya justo tenía como que 8 meses en Medellín y ya estaba recién asentándome. Yo Ya, vivía en Bogotá, me voy a Medellín claro. y Ahora dije, estás en Medellín. ahora estoy viviendo en Medellín. Qué bonito Medellín. Una chimba, parce. Sí. Es muy, muy bonito, muy bonito. Hasta ya hablas como parcero. No, no, peruano forever, forever, con jerba peruana y todo el P. Pero entonces dije, no, 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 gracias a Dios, o sea, pudimos mantener el equipo, la gente que se quedara Ajá, ajá, ajá. para no tener que traer a otra persona. Sí. Y ahí a las 3 semanas empecé a buscar, gracias a Dios, creo que ya es otro momento, no fue tan difícil, Ujú. creo yo, pues creo que está siendo súper difícil, pero a mí me fue más o menos sencillo. Y tuve una oferta de una startup que me encanta, que se llama Dapta AI, que hace agentes de inteligencia artificial, pero básicamente que la forma más rápida para que una pyme en el planeta, diría, ni siquiera en Latinoamérica, pueda adoptar inteligencia artificial en sus procesos. A ver, háblanos un poquito más sobre lo que hace Adapta, Sí, así, traigámoslo a lo básico, ¿no? O sí. sea, dame un ejemplo, un Ah, caso donde esta pyme utilizando esta tecnología. Danos sí. algo así más Sí. concreto. Los dos casos de uso principales son calificación de leads, es decir, tú haces tu publicidad, tu funnel, ¿no? Entonces, publicidad en redes sociales y pauta, y te caen muchos leads. Pero ¿qué tipo de Ajá. compañía, por ejemplo? En verdad puede ser no sé, un dentista, Ajá, una clínica odontológica, una empresa de servicios, ya. que la mayoría en algún momento pautan, ¿no? En Google, en redes sociales. O sea, Entonces, paga para que salga su publicidad de su servicio en ajá, LinkedIn. y tienen ahí un LinkedIn, cualquier red social, y Oye, cualquiera. básicamente te caen Instagram. los leads, ¿no? Entonces te cae una persona con su correo, su teléfono. Ujú. Entonces, y nosotros trabajamos nuestro cliente ideal es personas que tienen más de 500 a 1000 mensuales, o sea, como que más o menos masivo. Una institución educativa es algo que hace mucho fit con nosotros. Ujú. Entonces, básicamente es, ya, ¿cómo haces para que esos 500.000 no son tu cliente? Tienes que filtrar, ¿no? Descremar. Claro. Entonces, probablemente sean 40, ¿no? O 80 o 100. Ya, pero ¿y quién llama a los otros 400 o los otros 800, 900? Entonces, básicamente, nuestra AI lo que hace es tú creas un agente Ujú. en nuestro propio Flow Studio, que es una herramienta para crear, Como automatizar un cosas. workflow, para Un armar workflow, workflows. exacto, Ya. literalmente. Y es un agente con voz realista que llama a todas estas personas.
llama a los 1000. O sea, Y te, de eso, te llega una llamada telefónica y sí, en verdad es una inteligencia artificial que sí. está hablando. ¿Sí? Y que básicamente, si haces el contacto, te va a hacer 3 preguntas básicas. ¿Tienes tiempo? Sí. Y te pregunta, pues, si es que tienes más de 1000, o sea, tus leads son más de 500, 1000, si tú eres el decisor, Claro, si la decisión va a ser como que ahora o en unos meses. Y los que te dicen, no, 3 meses, no tengo presupuesto, muchas gracias, qué sé yo. claro, Y te quedas con claro, o sea, el AI, nuestra AI, no reemplaza a la gente comercial, claro. los potencia, Lo que está porque haciendo acá es lo que haría un SDR, más o menos. o sea, el tema de cualificar las Ese. oportunidades, ¿no? Ajá. Sí, hay modelos en el Setter, el Closer, SDR, que hay varios modelos ahí comerciales, pero Ya, ya. básicamente es el trabajo, el heavy lifting de llamar a gente que no Sí, tienes ni siquiera pues, por qué llamar, nadie quiere hacer lo hace un eso. AI, literal. Honestamente, Nadie, nadie quiere hacer nadie eso, quiere hacer eso. ¿no? Es lo mismo que alguien te diga, no, que a mí en la minera me encanta excavar Sí, socavones. no, pues no, Nadie no, quiere. no es así. Entonces, queremos hacer que ese trabajo duro, igual con cobranzas, igual estas cosas que básicamente lo que hacen es hacer a la gente más productiva, más eficiente y que se enfoque realmente en donde aporta valor. Claro, claro. Y en esta compañía, ¿cuál es tu rol? Entonces, yo he entrado como el primer hire de product, soy el primer product manager. Pues la startup, ¿cuánto tiempo ya tiene? Creo que empezó en 2023, tiene menos de 3 años, Claro. ¿no? ¿Y cuántas personas ya estaban cuando tú has entrado? Cuando yo entré éramos como 23, Ya. pero esas 2 semanas habían Claro. contratado como 8. Entonces Ya, como que claro, claro. o sea, Pero early ahora ya hay stage. diferencia de Sí, Fruana, donde sí, entraste y había un sí, montón. sí, Ahora estás entrando ya mucho más early. súper ¿Y, early. cuál es la diferencia Ujú, en el tipo de trabajo que tenías que haces ahorita ujú. con lo que tenías que hacer cuando ya habían demasiados empleados? Claro. Yo creo que el hustle continúa porque, o sea, igual, así sean 2000 personas, tu trabajo, si está bien organizado, y Fruana estaba y está Sí, bien organizada, o sí, sea, se nota el impacto de tu trabajo muy claro. rápido, ¿no? Ya, Si tú no haces algo y dejas de hacer, sí se nota. claro, La diferencia yo creo que es que como son poquitos, te toca hacer muchas cosas y muchos claro. sombreros. O Sí, sea, hay de todo, ¿no? O sea, yo creo documentación, que pues en equipos grandes hay un área encargada para eso. claro. Yo creo la documentación, yo defino producto, yo diseño, si es que, porque solo tenemos una diseñadora, entonces diseño, se hace lo que se tenga que hacer Ujú, para empujar el producto, ¿no? ujú. Y mi rol está muy enfocado en la activación. Entonces, por ejemplo, o sea, en adquisición no hay tantos problemas, vamos bien, pero es que, o sea, que la gente se quede y se active, ¿no? Entonces, en Fruana, ese más bien, el acquisition sí era como un problema porque era muy caro, ¿no? Por el modelo que se tenía. Entonces, Claro. creo que depende también de los modelos de la compañía y también cómo está organizada y los objetivos, ¿no? Fruana es una capital intensive, o sea, es como Rappi, estos que Sí, son, claro. no son pure tech, sino son como que tech enabled. Take enable. Y este es Exacto. pure tech. Ujú. Entonces, no, estoy súper contento. Buenísimo. De hecho, hace poco tuvimos una conferencia donde este speaker internacional vino y medio como que dijo, antes en una empresa tenías un montón de roles, Ujú, cada quien hacía su chamba, pero ahora con la aparición de AI, el verdadero centro va a ser el product owner total. y él con tecnología va a poder hacer el trabajo que hacían todas estas personas, Ujú, desde el que ve temas administrativos, investigación de mercado, marketing, diseño gráfico. ujú, Entonces, ahora tienes como que un gran rol que hace esto. ujú. ¿Cómo tú has visto el uso de este tipo de herramientas en tu día a día? Sí, sí, o sea, yo creo que suena futurista, fue una locura, pero es que realmente tu equipo va a ser, digamos, que si tu equipo es de 5 personas, Sí, tranquilamente van a ser 3 personas de carne y hueso y sí, o 3 robots y 2 humanos, claro. porque pues siempre va a haber un trabajo que es como que hay que hacer el operativo y cosas, y no es lo mejor para una persona inteligente, una persona con muchas capacidades, con crecimiento creativa. Entonces, a las personas ponlas a hacer el core y lo importante Ajá. y lo operativo para los robots. Entonces, yo vivo eso. O sea, estamos creando esta documentación, hay que redactarla bien, trabajarla bien para que luego esto sea un robot. O sea, Ujú. tú le escribas un chatbot y o sea, no estés mirando la documentación buscando documento por documento, sino que le respondas, le preguntas algo y te responde. Claro. Entonces, es eso, es dejar de pensar en que tengo que contratar a 10 personas, sino de repente contratas a 2. Y todos los demás procesos, primero, inténtalos resolver con AI. Ni siquiera pienses ni pidas budget, ni nada, ni un business case, nada, de contratar a más personas si es que no lo puedes resolver con AI. O sea, es un filtro que creo que todos los profesionales van a tener ahora. O sea, tengo estos problemas, sí. ¿Cómo lo puedo resolver con AI? ¿No? Ujú. Y hay una formación de por medio y una serie de cosas. En el camino entre Caching y Dapta, cumplí un sueño que fue ser profesor de Platzi Ah, y ¿verdad? eso fue Sí. o sea, increíble para mí, fue un Entonces, sueño ahora cumplido. tú tienes un curso Ujú. que corre en Platzi constantemente. Sí, sí. De qué es? Se llama N8N o N8N, que es uno de los softwares más populares para automatizar y para generar, bueno, utilizar modelos LLM. No creas tú el agente, o sea, tú no haces el agente con código, No, claro. pero pues creas flujos que utilizan LLMs para hacer lo que haría un agente Hay AI. como
como para, en básico, es como piezas de Lego que ya están hechas y tú Sí. las vas concatenando porque la salida de una alimenta el ingreso del otro y Exacto. eso al final puedes crear todo un flujo de trabajo Eso. y claro, y es una herramienta open Sí. source, muy complicado de utilizar o no. Tiene, o sea, creo que está más pensado y se nota en lo que están haciendo, está más pensado para gente que tiene algo de idea De desarrollo de de... desarrollo. Son flujos de trabajo que le puedes colocar cerebros. Estos Ujú, cerebros se conectan a las AIs distintas que hay de Claude, de claro. OpenAI, la que fuese, y va orquestando tu modelo, ¿no? Entonces, como que Y es ahí, por ejemplo, interesante. con Make, que vendría a ser Sí, quizás la competencia sí, más, no sé si sí, user-friendly o sí, más para sí. un poco bajo con nivel de conocimiento. Ajá. ¿Cuál ha sido tu approach con cada una de estas? ¿Por qué la priorización Ujú. de N8N? Yo creo que ambas son buenas. Sí. Me parece que depende para qué la quieres usar, pero básicamente creo que la gran diferencia es cómo cobran. NXN tiene un modelo cloud que es pagado y un modelo que es, digamos, open source, que donde uno puede instalar Ajá, en su propio servidor o incluso en su propia computadora y te cobran por flujo completo. El ajá. flujo completo puede tener muchas acciones, 1000 acciones, 20 acciones, 50 acciones. Make te cobra, hasta ahora, porque esto, mientras Uf, estamos grabando claro, o esto, sea, ya cambió el modelo de ya, si cambia, no sé, negocio, pero fue adquirido por OpenAI. eso. Entonces, Make lo que te cobra es por cada acción. Ya. Entonces termina siendo más carito. O sea, compras una cantidad de tokens y Ajá. cada vez que ejecutas va consumiendo tokens. Más o menos así. Entonces tu suscripción tiene un límite. En Mm. cambio, la de N8N tiene su límite, pero es mucho más generoso, digamos, ¿no? ¿Y Entonces, tú utilizas la versión cloud o te gusta instalarlo en tu propio servidor? tuve las dos, pero en verdad creo que el costo porque aparte de hacer los backups, si algo se cae tienes que tú levantarlo, eres tú el responsable. Sí. Entonces, esos 25 dólares, porque depende en qué lugar del mundo estás, valen toda la pena. O sea, porque si no estás tú haciendo una cosa en tu trabajo y se rompió algo y, uy, y ahora esas 2 horas, hora y media, Claro, valen 20 dólares al mes. En mi perspectiva, pues, ¿no? claro, claro, claro. Pero si yo quisiera empezar a experimentar, ¿probaría primero en mi propio ambiente o de frente, sabes que me voy a la No, nube? tiene una prueba gratuita de 14 días. Ah, ahí La está. de Make, por ejemplo, es más generosa. Ajá, Siempre tiene o sea, gratuito, tiene como 1000 acciones. ajá. Entonces, si quieres hacer algo muy básico como Claro. automatizar mis reuniones y unas cosas de audio Mm, así, sí, utiliza Make. No, sí, no te compliques con claro, N8N. claro. Hay otra que se llama Lindy, que también es buena, que también tiene una prueba gratuita Ajá. generosa. Entonces, todo depende de qué quieres hacer, ¿no? Pero estas herramientas, pucha, en TikTok, en LinkedIn está, pues, es un boom, ¿no? Entonces, el curso que pusimos, sí. Ayúdanos en los minutos que quedan, ayúdanos a abrirnos la mente de Ujú, las cosas que podríamos construir, porque a veces nos quedamos en cosas muy superficiales ujú, como usar ChatGPT solamente para responder correos electrónicos, claro. que lo uso, o Ujú, sea, y creo que todo el mundo lo está haciendo, pero ¿qué tipo de automatizaciones, workflows podríamos crear ujú, que hoy cualquiera que nos está escuchando diría, ujú. No sé por qué no lo hacía esto antes"? Sí, o sea, lo que yo utilizo es yo soy mucho soy un chanconcito o ñoño en Colombia, o sea, un man que los domingos, sábados, domingos como Sí, festivos, estudia. sí, sí, Sé que eso sí, suena raro y me sí, preguntas, ¿qué libro estás leyendo? Y te digo, no, leí hace 3 meses este. ajá, No leo tanto en papel, pero ajá, yo estudio. sí, Entonces, creo que todos tenemos nuestra forma de aprender ajá, y todos son distintos, pero uno tiene que hackear su propia forma de aprender. ajá, Mi forma de aprender es leer artículos de última generación, tendencia, y videos de YouTube, ajá, ¿no? Para aprender a hacer las cosas. ajá. Entonces, lo que yo hago es, primero, tengo un flujo para que me filtre las últimas noticias o sea, desde TechCrunch hasta, digamos, Product Hunt, cosas como esas para explorar herramientas y entender qué hacen. Y ahí tengo un filtro. Entonces, deberías aprender de esto en AI, ¿no? Modelos, ¿no? Herramientas. Y luego busco en YouTube, o sea, tutoriales de eso de más de 20, porque YouTube necesito que sean más de 20 minutos para que sea lo que pueda aprender. Si es más de Ajá, 20 minutos es porque te está haciendo un tutorial. ajá, Los filtro. Y de ahí agarra y sacas el transcript y un resumen de esa cuestión. Y ahí te das cuenta si debo invertirle o no a ese video. Cuando elijo uno de los videos y dónde voy a estudiar y hago mi plan, busco más artículos, hago mi plan de aprendizaje, digamos, en un Notion, y con eso ya me pongo a estudiar de verdad. Y ahí sí corro, o sea, tengo mis resúmenes y tengo como que un pequeño Notion, pero todo dentro de esta herramienta que está con Google ya, pero Docs. todo eso que has Sí, contado es un workflow que has diseñado o es sí. algo que manualmente haces. No, o sea, o sea, tiene una parte automática, obviamente, Ajá, porque, o sea, esto que el filtro de las noticias sí, es automático, la priorización sí es manual, pero luego cuando ya pongo los links que yo quiero de YouTube, es automático que me haga el claro. transcript y toda la cuestión, y los resúmenes también corro flujos, ¿no? Pero todo podría ser automatizado. Sí, pero es que en qué momento tú lo lees, ¿no? Ah, no, al fin, pero claro, Claro, tú al final, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es el resultado tener, o los resultados intermedios también te suman? sí, los resultados intermedios para saber en qué le invierto tiempo y cuándo le invierto tiempo, Ah, sobre ok, todo ok, por eso. ok. Y segundo es
en qué, o sea, qué voy a estudiar, cuál es mi currícula personal, ¿no? Como, es lo que haría una universidad, pero Sí. para mí, o sea, Sí, sí, pensado, sí. porque tiene podcast, tiene videos, tiene libros, tiene, cuando veo, si es una temática de, no sé, de MCPs o algo así, Ajá. busco en LinkedIn quiénes son expertos de eso y los contacto en frío, ¿no? Y a mí me sirve mucho luego tener algo de base, las preguntas que tengo, a una persona, porque el ida y vuelta, o sea, te pregunto algo y me respondes, a mí me funciona mucho más que estar en un libro, en una clase online, que es, o sea, Ujú. no hay respuesta, ¿no? Ujú. Entonces tengo mi forma de aprender y está orquestada en una herramientita ahí, ¿no? Está bueno. Sí, creo que sí, lo que quiero hacer es poder hacer algo muy similar, pero al final el resultado, el producto final, que sí es el que voy a terminar consumiendo, Ujú. sea formato podcast, Claro, ¿no? Que sea narrado por AI y eso, todo, pero es qué es lo que quiero aprender esta semana, este mes, este eso, año, y focalizarlo y que vaya extrayendo la información de diferentes fuentes y me lo haga como si fuera un episodio de total, podcast. O sea, total, es el mecanismo que a mí me ha funcionado para mantenerme al día, eso. entretiene. Yo no veo nada en YouTube, o sea, he Ujú, intentado ujú, pegarme a ver un video, un ujú. tutorial, es, te cuesta porque lo tienes que hacer en Sí. varias, Y es cambios de pantalla, mira, y es sí, duro, pero pues es que entonces, toca, o pero lo sea, bueno es que es personalizar, entonces lo que tú has hecho sí, funciona para ti. Yo puedo hacer exacto, esto literal. y no es que haya una solución ya lista que todos tenemos que No, adaptarnos. Yo no. puedo armar mi workflow a mi antojo. Literal. Bueno, esto es un tema para aprendizaje, pero hay muchas cosas que es una locura armar tus avatars ahí. O sea, yo creo que avanza más rápido de lo que nosotros podemos, y hay mucho estrés y ansiedad en el tema referente a, uy, me estoy quedando atrás y Cerremos con ese punto, sí. porque no eres la primera persona que me dice Ujú, esto. Para los que no conocen, yo también soy director ejecutivo en Shift, que son una asociación de corporaciones, ujú, y lo que no te cuentan así públicamente, si no salen en las conversaciones así más íntimas, es que muchos están abrumados total. por los avances Ujú, tecnológicos y tengo que ponerme al día con todas esas herramientas y tengo todavía que mantener mi idea as usual, claro, business as usual. Entonces, ¿cómo hago para claro. hacer todo? ¿Cuál ha sido tu approach para no sufrir esa ansiedad? Ujú. Yo creo que en mi perspectiva, ¿no? Hay hitos que tienes que lograr, que tienes que saber a dónde vas. Ujú. O sea, porque yo no quiero ser el implementador AI ni tampoco ser el experto AI. No creo que haya expertos AI hoy en día. Los que lo son es por horas de vuelo y por tiempo, pero Claro. cambia tanto que, o sea, ¿cómo puedes ser experto en, no sé, en el último modelo? O O sea, sea, pues, puedes haber estudiado computer science o exacto. matemática, entonces Ajá, eres experto, eres científico casi, ajá, ¿no? ajá, Pero en el uso de la herramienta, con el cambio, es, exacto. como tú dices, hora de vuelo. Entonces, el punto es, ¿qué herramientas necesitas tú saber para que aportar valor en lo que sea, en tu consultoría, en tu trabajo, por gusto personal, ¿no? Entonces, tienes que definir qué es lo que quieres. O sea, eso que te digo de armar como tu currículo hacia dónde vas, Mm, eso no te lo va a armar ningún AI. Te ujú. pueden sugerir, ¿no? Hace esto, lo otro. Entonces, pero ¿por qué? La pregunta que me decías, ¿por qué N8N? ¿Por qué Lindy? ¿Por qué Make? Ahí lo que toca, sí, puedes hacerle caso a ChatGPT o puedes probar las tres. Ujú. Yo prefiero probar las tres. Y de las tres que de repente errado, qué sé yo, pero elijo una. Y sobre eso me pongo a estudiar, y mucho foco. Entonces yo creo que es saber qué quieres, Ujú. uno, Ujú. y dos, enfocarte en eso. Porque, o sea, desfasado vas a estar. Porque cada 15 días hay un nuevo modelo, una nueva noticia, una nueva startup, un nuevo todo. Siempre vamos a estar desfasados. Entonces, calmar eso es importante y saber de que tú estás cumpliendo tus objetivos, ¿no? Y estás logrando aprender lo que te planteas a inicio de año, cada trimestre aprender. Y cuando cumples esos hitos vas por el siguiente. Mm, Entonces, uno es claridad, cadencia y el otro es constancia y perseverancia. Porque cuando ya aprendiste Make, por decir, o Lindy, ok, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿No? claro. Who's next? O sea, eso es importante, porque si no, ahí sí te... Esto de... Soy profe Platzi y todo lo que quieras, pero o sea, never stop learning. O sea, Ujú. nunca pares de aprender. Es, o sea, quizás uno de los principales aprendizajes que uno tiene en este mundo, ¿no? O sea, todo cambia tan rápido que no vas a poder aprender todo, pero sí puedes aprender de forma constante. Entonces, creo que por ahí hay que empujarlo. Voy a llevar tu curso de Platzi. Eso, Ya dale. me convenciste. En Aiden, en Sí. Platzi. Eh, nada, o sea, creo que al final, si hay una sugerencia que me llevo de esto, es hay que empezar a hacer por más chiquito que sea, Ujú, porque si es que nos quedamos con esto de que tenemos que implementar algo muy grande y se me viene todas estas nuevas ujú, olas de tecnología y cambios, creo que si hacemos pequeños prototipos y experimentaciones y lo vemos más como un placer de ujú. jugar y no Total. más tanto como una obligación Ujú. que tengo que usar AI, creo que vamos a estar mucho más, vamos a ver a la tecnología un poquito, lo Total. vamos a recibir mejor y no Total. como un enemigo. O sea, la capacidad que, cuando te decía, yo no soy programador, me fui a Silicon Valley, yo miraba a la gente, y mi startup está en la primera findea,
Jiwa, Fabricio, ellos hacían cosas con MongoDB y, Sí. y no sé, pues. Y yo decía, pues, y fui a Silicon Valley y ellos utilizan MongoDB, entonces, Sí. ¿por qué ellos pueden y nosotros no? Ya, Claro. esa barrera de, pucha, de repente ellos son más cracks, hoy con Lovable, Replit, Bolt, todas estas herramientas de Sí. vibe coding, o sea, ese placer de tú pensar en algo y tener esa barrera de no puedo construirlo, necesito un programador, hoy se Sí. cambió. Entonces, ese placer de un domingo a las Sí. 9 de la noche, tener tu herramienta lista, Sí. de repente soy demasiado nerd, hack, no sé lo que quieras, No, pero estamos en el mismo eso barco. es increíble. A mí mi esposa se molesta porque había fines de semana en la playa donde quería hacer algo y era como que, no, amor, un ratito, estoy ocupado. Mm. Y que estaba vibe coding. Sí, O sea, claro. no estaba jugando videojuegos, no Ah, estaba viendo series de Netflix, estaba vibe coding porque es estaba un- alucinado lo que podía hacer con Cursor, eso, con Windsurf, con Lovable. es Y cada vez hay increíble. más cosas. ¿No? Eso es increíble. Entonces, o sea, resuelve tus problemas. Yo creo que con Sí, eso uno tiene suficiente como para decir, o sea, no te abrumes, está, o sea, sí, o sea, está el CEO de Windsurf, lo jaló Google, ya, perfecto. sí, Meta saca su último modelo, perfecto, que lo saquen, ya, pero sí, ¿cuáles son tus problemas personales, sí, en familia y de tu trabajo? sí, No vas a resolver todos, pero ¿cuáles son tus focos? Y sobre eso, para resolverlos, aprende herramienta 1, herramienta 2, herramienta Mm, 3. Más no, con sí, 3 es, max, 3 es mucho, incluso 1 o 2. Cumple tus objetivos y move on. O sea, ya cumplí, llegué a esto, creé esta solución para mí, listo. mm, ¿Qué es lo siguiente? Y mm, siempre hay que ir por más. Siempre hay que querer más, ¿no? Hay que ser ambicioso en la vida. Para cosas pequeñas, pero también en el trabajo. exacto. Bueno, Lucho, muchas Mm. gracias por tu tiempo. Ha sido Dale, una conversación bastante divertida. Me ha bacano. encantado tu trayectoria. Veo muchos paralelos ahí con las Bacano. cosas que he hecho. Interesante. Y me gusta lo que estás haciendo. Y todavía, pues, todo lo Ujú. que se viene por adelante no está escrito y va a estar súper chévere. Sí, 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 ¿no? Emocionado, gracias por el espacio, por el tiempo y nada, ¿no? Yo diría a la gente que escuche el podcast en Perú, em, pensemos en grande, ¿no? Sí, Pensemos en grande, que puta, Perú es el mejor país del mundo, podemos hacer cosas increíbles. sí. Atrevámonos. Sí, a mí siempre digo, ¿por qué no puede ser Perú como que el headquarter para Ujú. muchas startups? Yo sé pues que en tamaño de mercado México nos gana, Sí. allá quizás más, se está produciendo más talento en cantidad, no quiero hablar de calidad, Ujú. pero claro, quizás no todos tenemos que irnos para allá, quizás acá hay algunas ventajas competitivas que podemos aprovechar, Total. y porque Ujú. Tenemos todo, tenemos todo. literal. Mil gracias. Bueno, muchas gracias Listo. y ya nos vemos cuando esté por Colombia ahí Eso, te paso la avisa, voz. avisa. No Buenísimo. voy este año desafortunadamente de Colombia Tech Week, Ajá. pero para los que sí pueden, creo que vale la pena. Dense una vuelta, siempre Sí, ayuda mucho. sí. Listo. Listo, gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Innovación sin Barreras. Espero que haya sido de mucha utilidad esta conversación, la trayectoria de Lucho y todos sus aprendizajes. Y los esperamos en un próximo episodio. Hasta luego.